La Libertad de Expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Bienvenidos a Mamá Moderna. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Eso que acaban de escuchar es de Jessie Bulbo y se llama ¿Sabes qué? Está buenísima, se las recomiendo. Y pues estamos aquí en esa radio en el 97.3 FM. Hoy estamos a 3 de mayo del 2026. ¿Y qué creen? Para los que no lo saben o si no se han enterado, estamos celebrando los 30 años de Nesa Radio y pues no hay otra cosa que hacer más que felicitar a todos aquellos que han hecho posible que este proyecto esté tan grande y que llegue a tantos lugares. Entonces, un abrazo a todos, un abrazo a la licenciada Rocío por lograr todo esto que se ha mantenido y que va a seguir por muchos, muchos años más. Felicidades a todos y pues estamos de manteles largos aquí. Y bueno, pues yo soy Xochitl Gil, hoy estamos en Soy Mamá Moderna. Hoy vamos a hablar acerca del burnout, que es, me encantan los neologismos que nos han inculcado mucho de los centennials y los millennials, ¿no? Pero en realidad el burnout es cansancio extremo. Hoy vamos a hablar acerca de eso, pero antes me gustaría agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, que son Paulina, Paulina, Fer y Carla. Entonces, pues muchas gracias por todo su apoyo. Y vamos a empezar contando que este tema casi nadie lo toca. Este tema es muy invisibilizado porque se ha normalizado mucho el hecho de que, pues, ser mamá te deja como una responsabilidad muy grande que debes de soportar, que se debe de normalizar el cansancio. Que muchas mujeres padecen miles de mujeres padecen todos los días el agotamiento extremo en la maternidad. Ser mamá muchas veces se presenta como algo natural, algo bonito y lleno de amor, pero pocas veces se habla del cansancio, de la carga mental, de la presión constante por hacerlo todo bien. En México, millones de mujeres cuidan, trabajan, organizan el hogar y sostienen emocionalmente a sus familias, muchas veces sin descanso y sin apoyo suficiente. Y aunque no existen cifras oficiales, porque las estuve yo buscando en el INEGI o en algunos estudios, sobre cuántas madres han sido hospitalizadas por este agotamiento, sí sabemos algo muy importante, que es cada vez más mujeres presentan niveles altos de estrés, ansiedad y depresión relacionados con la maternidad. Entonces aquí tendríamos que hacernos un cuestionamiento que es fundamental, que nos dice qué está pasando con las madres que están llegando al límite y por qué no lo estamos viendo. Constantemente, conforme uno va creciendo y te conviertes en mamá, llega un momento en que te agotas, sí, y cuando tú lo externas, lo primero que te dicen es, ay, ni aguantas nada, ¿no? Yo recuerdo mucho a mis abuelitas o a muchas mamás que han tenido muchos hijos y que han vivido esto, ¿no? Pero en el sentido de esta carga que tenían las mamás, que seguimos teniendo las mamás, es pues te tienes que aguantar y de algún modo tienes que dejar un poquito de lado lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque tú te debes a tus hijos y a tu familia, ¿no? Entonces todo lo que sientas tú pues viene hasta el último plano, ¿no? Entonces eso se inculcó, se ha quedado y ahorita pues hay muchos estudios, es un tema que está sobre la mesa porque sí se debe de hablar, porque no se debe de normalizar. Tal vez el problema no es que las madres no puedan, porque sí podemos, ¿no? Pero aquí el problema es que se nos exige demasiado. Vivimos en una sociedad que romantiza la maternidad y eso lo vemos desde los medios de comunicación.
y no hace visible el desgaste que se mantiene por ser mamá, ¿no? Siempre van a aplaudir a la mamá que todo lo puede, a la mamá que hace el lunch por las mañanas, se maquilla, se viste muy bien, y luego tiene la casa súper limpia y logra todas las actividades en el día, pero pues no cuestiona qué sucede con poder con todo eso. O sea, se puede, sí, pero ¿a qué costo? ¿Sale? El cansancio materno se normaliza, se minimiza, se guarda en silencio hasta que ya se vuelve insostenible. Y es ahí donde tenemos que poner atención. El burnout o el cansancio extremo materno no es una debilidad, no es falta de amor, no es incapacidad. Es una señal de que algo en el entorno, en las expectativas y en la distribución de responsabilidades no está funcionando. Hablar de esto no es una exageración, es más bien empezar a reconocer una realidad que ha estado presente por mucho tiempo, pero que apenas estamos aprendiendo a nombrar. Yo recuerdo dentro de mi experiencia y de lo que he visto en muchas mujeres, porque hay muchas así, que quieren abarcar todo, ¿no? Queremos abarcar todo, queremos abarcar llevarlos a la escuela, el ir por ellos, el limpiar la casa, el mantener todo así prolijo, que lleguen los niños y ya haya comida preparada, lavar la ropa, o sea, todo. Pero llega un momento en que todo eso se puede convertir en un cansancio, es decir, no, es que ya no estoy pudiendo, y entonces en ese ya no estoy pudiendo, pero sobre todo el no poder externarlo hace que mi cuerpo de algún modo comience a funcionar de diferente forma. El cansancio se ve, y ustedes no van a permitir la máquina afuera, el cansancio se ve en el momento en el que yo, cuando estoy acostada ya lista para dormir, empiezo a pensar en mañana, no en el siguiente día. Tengo tantas horas para preparar el desayuno de los niños, tengo tantos minutos para hacer el lunch y luego llevarlos, y luego de ahí me voy a trabajar, y luego tengo esas horas para irme a trabajar, pero luego tengo 2 horas libres en las que puedo comer, pero entonces empiezas a planear tu día de acuerdo a las horas en que también vas a descansar, ¿no? Bueno, tengo 1 hora para sentarme tantito, pero resulta que en ese momento, pues, a veces tú en esa calendarización no contabas con que te van a hablar de la escuela de tu hijo porque ya vomitó, ya se siente mal del estómago, y entonces todo tu plan se cayó, ¿no? Y entonces es donde empieza la frustración de decir, pues sí, pero ahora ya no me va a dar tiempo de ir al mercado, ya no me va a dar tiempo de esto, ya no me va a dar tiempo de otro. Entonces empezamos a sobresaturarnos de actividades que a lo mejor pudiéramos dejar, y eso a la larga nos empieza a cansar, nos empieza a pasar factura en el cuerpo. ¿Qué es esto? Bueno, pues empiezan los dolores de espalda, empiezan las contracturas, incluso hay mujeres que presentan bajos niveles de, que tienen anemia, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede presentar esto, incluso las más comunes son la ansiedad y algún otro trastorno que puede marcar de nuestro cuerpo. A veces no solo, siempre estamos cansados. Yo sé que todos los individuos nos cansamos por las actividades que tenemos, pero el burnout, el cansamiento extremo, más bien es decir, es que ya no puedo, esto me sobrepasó, ¿no? Y entonces dejamos de disfrutar nuestra maternidad, nuestro rol como mamá, porque se convierte en una tarea más, en un cansancio más que a veces no se requiere, ¿no? ¿Qué pasa con este burnout materno? ¿Por qué sucede? Bueno, pues primero por toda la carga de responsabilidad. Es una mamá que está en casa, y entonces todo el día, su día comienza desde que tiene que levantar a los hijos de mañanitas y van a la secundaria muy de mañana, a las 5 de la mañana, en donde tiene que estar preparando el desayuno, los lunch, el uniforme, y entonces ahí empieza ya tu día, y una vez, pues llevas a los hijos a la escuela. Después tal vez si tienes alguna actividad para ti,
y si te da tiempo, pues vas, pero usualmente las mamás que tienen burnout o cansamiento extremo, por lo regular no tienen tiempo para ellas mismas. Y sobre todo no existe un apoyo constante de la pareja o de quien, o a lo mejor no tiene una red de apoyo, ¿no? Del entorno. Entonces todas estas actividades que son de mamá, pues las hace exclusivamente ella, ¿no? Hay una presión social por ser la mamá perfecta y en algunos programas lo he mencionado mucho porque estamos muy como acostumbrados a estar consumiendo contenido que tiene que ver con justo eso, la mamá perfecta, ¿no? Y entonces veo yo a través de los influencers que son mamá y que demuestran ser perfecta y que demuestran a los perfectos que siempre están exquisitos y que se comen todo lo que les des, ¿no? Y entonces tú haces un lunch maravilloso en donde es una utopía, ¿no? O sea, que haces y fruta y verdura y entonces algunos estos montadientes que tienen figuritas y entonces tú dices, ¿por qué yo no debo hacer eso? ¿Por qué me da la vida para esto? ¿No? Porque yo tengo que estar poniendo en el programa que me encuentre y también buenísimos con todo lo que yo les doy. Entonces es un cansancio, es algo que también el hecho de estar consumiendo contenido que deberíamos de entender que no es la realidad, ¿no? No lo debemos de normalizar porque a estas personas, a estas youtubers, es evidente que tienen apoyo de a lo mejor una nana, o incluso hasta su pareja, bueno, pues dices, bueno, le ayudo y demás, ¿no? Y luego aparte pues les da tiempo de hacer contenido, o sea, imagínense un video aproximadamente tiene una producción de bastantes horas, entonces queremos hacer todo, ¿no? Y es muy interesante poder ver eso, porque nos muestran las redes sociales, no siempre es la realidad. Hay mamás, y aquí tuvimos a una mamá que es influencer, que nos muestra la realidad de lo que es ser mamá, ¿no? Cómo batallamos con cuando les estamos enseñando a ir al baño a los hijos, cuando ya estamos entrando al periodo de amamentación, cuando estamos en el proceso de la lactancia materna, que también ese es un momento muy clave para un cansancio extremo, porque desde que nuestros hijos llegan a la casa, una vez que ya los estuvimos en el hospital y entonces regresamos a nuestra normalidad, y lo pongo entre comillas, porque ya no es normal. Nuestra vida como mamá se empieza a cambiar desde el momento en que nos enteramos que estamos embarazadas, ¿no? Entonces cuando este ser pequeñito llega a nuestra casa, todo cambia. Nuestra normalidad se vuelve otra. Desde el momento en el que tenemos que estar amamantando y que pues a veces no tenemos el apoyo de la pareja, y cuando el bebé empieza a llorar porque requiere atención, porque requiere comer, porque necesita que lo cambies, porque tiene calor, porque está harto, no sé, tu pareja a veces en lugar de ayudarte te reclama, ¿no? Ahora te toca a ti, o por qué no te levantas, pero las mamás realmente estamos cansadas en ese periodo. Es un periodo de adaptación muy fuerte porque tu sueño ya no es el mismo, incluso el modo en el que duermes ya no es el mismo. Tu sueño ya es muy ligero, ¿no? Ya empieza a cualquier ruido y tienes que despertar para ver si no es tu bebé, qué necesita, qué requiere. Y entonces ahí, bueno, pues nosotros, o hay mamás que optamos por hacer colecho, porque es mucho más fácil dormir con tu bebé y pues tienes a la mano rápidamente, si tiene hambre, pues rápido volteas y amamantas, ¿no? Entonces, desde ahí empieza, yo creo que la parte fundamental en donde empezamos ya con el cansancio extremo, que debemos de ir como sobrellevando a veces, tomándonos nuestros tiempos y sobre todo buscar una red de apoyo. Si tu pareja no pinta, pues tratar de buscar a alguien que te pueda ayudar, ¿no?
No, esto del burnout también tiene mucho que ver con que tú como mujer y como mamá no buscas un tiempo para ti, solo para ti. ¿Por qué? Porque tenemos una presión social en donde debemos de ser las mamás que siempre debemos de tener a nuestros hijos. No podemos ser mamás que de repente se desentienden porque entonces somos malas, ¿no? No puedo yo dejar a mi hijo llorar en la cuna mucho tiempo porque entonces soy una desobligada. Pero a veces también en este sentido sí es bueno como que nuestro entorno entienda que pues a veces es necesario. Hemos visto en muchos videos, hemos visto en muchas series mamás que ante los llantos de su hijo, de sus hijos y llantos constantes prefieren como encerrarse en el baño un ratito, siempre poniendo atención a escuchar al niño y demás. Y ya después vas con mucho amor, lo abrazas, lo tratas de calmar, ¿no? Entonces, es muy complejo porque lamentablemente la normalización de la mamá perfecta siempre ha sido, tú vives para y por tus hijos, ¿no? Entonces, te olvidas de ti, pierdes toda identidad. Incluso en algún momento en un programa aquí dijimos que desde que nace tu hijo tú dejas de ser Xóchitl, ¿no? Por ejemplo, ahora te conviertes en mamá y tu identidad de algún modo se pierde, pero también entendamos que recae en ti el que no se difumine, el que no realmente se pierda por completo. Tú tienes que ir otra vez dibujándote, ¿no? Yo soy esta persona, yo quiero hacer tal cosa, me interesa esto, y seguir muchos sueños, incluso si eres mamá, ¿no? Tenemos muchas expectativas irreales que también pues las fomentan mucho los medios de comunicación. Tenemos un montón de telenovelas, de series, en donde nos marcan cuál es el trabajo de una mamá, ¿no? Y ahí también empezamos como que a normalizar estereotipos, porque esos son estereotipos que debemos de analizar más a profundidad para saber si yo como mamá, si mis posibilidades como mamá radican en poder acceder a eso, porque también seamos honestos, no todos podemos pagar una nana, no todos podemos tener una cuidadora, no todos podemos tener incluso una red de apoyo, ¿no? ¿Cuáles son? Hay muchas señales de alerta que debemos de estar muy conscientes en relación a qué pasa cuando ya esto de mi cansancio ya se vuelve extremo, pero también se vuelve peligroso para mi cuerpo sobre todo, ¿no? Cansancio constante. Sí, pues ese cansancio que te dicta, no me quiero parar, necesito dormir, necesito que alguien me sirva a mí de comer, necesito que me cuiden, porque también es válido. Sobre todo cuando empiezo yo ya con una irritabilidad muy fuerte, en donde a lo mejor no soporto que mi hijo esté llorando, no soporto que se estén peleando, no soporto como ese tipo de cosas, y entonces yo reacciono de forma violenta con los mismos hijos, y es ahí en donde tengo que descansar, tengo que parar en seco y decir, a ver, ¿qué está pasando? Porque a mí siempre mi mamá me dice, no, es que son niños. Sí, exactamente, son niños. Y yo conforme he ido creciendo y he ido entendiendo mi maternidad, entiendo que nada lo hacen no es nada personal, son niños, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues a veces uno debe de tranquilizarse. Tenemos muchos sentimientos de culpa por darles mal de comer, porque no estoy presente en todos sus festivales, porque no los llevo a la escuela, porque no los cuido bien, porque todo el sentimiento de culpa que podamos tener, eso nos ocasiona a nosotros a nivel psicológico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, nos empieza a ocasionar ciertos problemas. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuál es? Identificar cuál es la culpa que más que de algún modo me está generando muchos problemas, y trabajarla mucho en terapia. Tenemos que ir a terapia, tenemos que buscar un apoyo. Y cuando esto sucede, una de las cosas más
pues como más peligrosas es cuando este cansancio hace que yo me desconecte emocionalmente de mis hijos. Cuando yo empiezo a no querer estar con ellos, cuando soy como que un fantasma para mis hijos, es cuando ya se vuelve peligrosa la situación, porque tenemos un gran problema ahí, porque uno como mamá, creo que uno de los objetivos es poder conectar con los hijos para que seamos ese lugar seguro, ¿no? Entonces es bastante importante poder siempre conectar con ellos. Y cuando sientas que hay una desconexión, entonces es momento de tratar ese cansancio extremo. Ya no hay motivación ni disfrutas tus actividades, ahora las haces pues porque se tienen que hacer, las haces con hartazgo, se hacen de mala gana e incluso es como como un castigo, ¿no? Y tendemos mucho a la tristeza constante, a la ansiedad, a sentirnos, aunque hacemos las cosas, nos sentimos inútiles porque no estamos haciendo más que lo que me toca como mamá, ¿no? Olvidé yo mi identidad, me olvidé y entonces ahora solo soy la mamá de tantos hijos o de una hija o de lo que sea. Vamos a continuar hablando de este burnout en la maternidad. Nos vamos a ir a un corte. No se muevan. Yo soy Xochitl Gil y estamos en Soy Mamá Moderna en Nesa Radio 97.3 FM. En esa radio, 97.3 FM. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gov.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Ya estamos de vuelta aquí en Soy Mamá Moderna. Hoy estamos hablando acerca del burnout en la maternidad y estábamos hablando de cuáles son las señales que debemos de cuidar cuando ya estamos en un agotamiento extremo, cuando somos madres. Pero este agotamiento, o sea, hablábamos de la desconexión que puede existir con los hijos y eso es bastante peligroso porque entonces es ahí donde no sabemos qué están haciendo o a lo mejor no me importa porque yo estoy tan cansada que lo que hagan ya es cosa de ellos. La falta de motivación y todo esto, pero ¿cómo esto afecta? ¿Cómo impacta a nuestra salud emocional y mental? Pues primero en la constante depresión, la ansiedad que podemos tener, esa es una, podemos generar estrés crónico, pero sobre todo ahí hay un problema en la tensión que vivimos dentro del hogar, que es cuando estamos muy enojados o cuando estamos muy estresados, nos desquitamos con los hijos, ¿no? Y ese es ahí un factor muy importante que debemos de estar cuidando porque acuérdense que nuestro bienestar como madres también se ve, se visualiza y repercute directamente a nuestros hijos. Si yo vivo enojado, si yo vivo enojada, si yo vivo en un estrés constante, con un mal humor constante, con una violencia constante, entonces mis hijos así van a crecer. Y de ahí pues yo puedo estar, o sea, no me voy a dar cuenta que yo estoy que yo estoy convirtiendo a lo mejor a mis hijos en personas violentas o a lo mejor a todo lo contrario, ¿no? En personas que se interiorizan o que son muy cohibidas, no les gusta socializar, ¿no? Les da miedo y entonces yo creo que hay que hacer una reflexión. En el momento en que las mamás podemos como que reflexionar de nuestro rol como mamá, que nos podemos sentar un ratito a hablar con nosotras mismas y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué necesito? Porque aquí lo importante es saber qué necesito yo para poder llevar una maternidad sana.
Y una maternidad sana es que tú estés bien para que tus hijos estén bien. Tampoco, y aquí ya lo hablamos, hay muchos tipos de maternidad en donde, bueno, pueden ser tóxicas o pueden ser muy narcisistas, ¿no? Pero una maternidad sana es dejar que todos los integrantes de tu familia tengan libertad, que se ejerza, y que entiendan que todos debemos de tener espacios para descansar, espacios para uno mismo, espacios para la recreación y todo eso, ¿no? Entonces, no somos mamás perfectas. Yo creo que no hay una mamá perfecta, aunque la pinten en las redes sociales y aunque nos enseñen en los medios de comunicación, la realidad es que no hay una mamá perfecta. Y al final, y ustedes si van a terapia, se van a dar cuenta que muchos de los traumas que cargamos son por la mamá, ¿no? Por la mamá o el papá. Y entonces uno dice, pues aunque haya hecho bien mi chamba, al final genere un trauma, ¿no? Pero tratemos de evitar que justo sean como los peores, ¿no? Porque al final todos tenemos marcado parte de nuestra niñez y esas cosas que mantenemos en la niñez nos hacen o nos van como desarrollando ya a la adultez. ¿Cómo impacta el burnout, el cansancio extremo en nuestros hijos? Pues primero que perciben ese estrés, ¿no? Primero ellos entienden, porque sí entienden, y nunca hay que creer que un niño no sabe. Los niños saben, los niños sienten y ellos perciben ese estrés que hay en la mamá, ¿no? Y eso va a afectar nuestro vínculo con ellos, eso es bastante primordial. Y hay una tensión en casa que muy difícilmente se va a quitar. No es que sea una falta de amor, sino es que hay una sobrecarga que no estamos sabiendo, no sé cómo descargarla, ¿no? Y no sé cómo hacer para tranquilizarme. Cuando yo entienda que hay una sobrecarga y que me está pegando en la conexión que tengo con mis hijos, en que no tengo ganas de hacer nada, en que todas mis es más, que no tengo una motivación, entonces en ese momento lo mejor que podemos hacer es buscar terapia. Hay terapias muy accesibles. Aquí en Nezahualcóyotl hay lugares en donde pueden ir las mamás a buscar apoyo. Buscar a veces en internet, ahí vemos algunas propuestas de terapia que cuestan incluso hasta 100 pesos virtuales, y entonces podemos acceder. Y hay veces que necesitamos solo que nos escuchen. Lo único que necesitamos para descargar todo eso es que alguien nos escuche. Lamentablemente hay un mito de la mamá perfecta que nos han dicho y que hemos vivido con él durante años, que nos dice que las mamás debemos ser pacientes todo el tiempo, que debemos de soportar absolutamente todo, que nuestra casa debe de estar impecable, limpia, sin polvo, todo prolijo, ¿no? Que debemos de criar perfectamente y que esto, pues esto es como el resultado de ser una buena mamá, ¿no? ¿Cuántas de ustedes no de repente se ponían todas histéricas, nerviosas, porque la suegra iba a llegar a tu casa y lo primero que ve la mamá de tu pareja es qué tan limpia tienes tu casa? Y si no la tienes limpia y aparte tienes a tu hijo pues sucio, ¿no? De que se anda arrastrando y demás, automáticamente te tildan de una mamá cochinona, floja, que no hace nada. Pero la realidad de las cosas es que también tenemos que ver las características de nuestros hijos. Nuestros hijos son que les gusta andar tirados en el piso, les gusta, son felices y les gusta la mugre, ¿no? Entonces a veces no podemos hacer nada, pues el niño es así como es y uno tiene que andar atrás de él, ¿no? Y también y aquí viene la otra parte, que es la de la pareja. ¿Cuántas veces la pareja llega de trabajar y llega a encontrar la casa sucia, regada, porque hay juguetes, porque anduvieron todo el día con el niño, porque no le dio tiempo de hacer la comida, porque incluso hubo un momento en el que se acostaron con el bebé, se durmieron, se les fue el día y entonces llega la pareja y lo primero que oímos es un reclamo. ¿Por qué tienes la casa tan sucia? ¿Qué hiciste todo el día? ¿No? ¿En qué estuviste todo el día? Si no trabajas, lo único que haces es cuidar al hijo. Y entonces eso es como yo siempre lo vi como
como una aguja en la espalda, ¿no? Pues, ¿cómo que qué hice? Pues cuidar a un niño chiquito, y prefiero jugar con él a lo mejor a recoger, ¿no? O sea, a tener como tú quieres. Y la otra es también, bueno, pues si quieres que esté limpio, pues ayuda, ¿no? A tu parte, tu responsabilidad. Entonces ahí es también esta parte de la comunicación. ¿Cuántas parejas empiezan a violentarse de ese modo? ¿Por qué no? ¿Por qué la casa está así? ¿Por qué está sucia? Pues que tú querías hijos. Son como muchas cosas que la verdad a veces no nos damos cuenta y lastimamos a la otra persona. Aquí nos dice mi mamá, hola, madre. Buenos días, este tema es muy importante, nadie ve el cansancio de ser mamá y además cumplir con el trabajo de la casa y salir a trabajar para apoyar en los gastos del hogar, totalmente. Hay que hablar, hay que externar lo que sentimos, si no es en terapia, cuando menos con alguien de confianza, no estamos solas, siempre hay alguien que nos puede apoyar. En efecto, mientras uno verbalice las cosas, le tienes que dar nombre a lo que estás sintiendo. Y cuando pasa eso, dices, pues me siento mal porque realmente ya estoy cansada, porque ya estoy demasiado agotada y necesito ayuda. Y pedir ayuda no te hace una mala mamá, al contrario, necesitas un tiempo para ti. Necesitas, incluso en el baño, ¿no? O sea, te puedes meter un ratito a bañar, cerrar la puerta y que los hijos hagan lo que quieran, ¿no? Siempre y cuando tengas un oído ahí que cualquier grito, cualquier golpe, pues salgas volada, ¿no? Porque también eso es importante. ¿Cuáles son los factores sociales que pegan para que exista esto del burnout? Pues totalmente una desigualdad en la distribución de tareas del hogar. Esto lo hemos dicho siempre. La mamá o la mujer es la que lleva casi toda la batuta en lo que tiene que ver con las tareas del hogar. Pero esto también al inicio se debe de comunicar y no es que me ayuden, no es que las dos personas que están involucradas en una pareja y que tienen hijos son adultos funcionales y creo yo que deberíamos de entender que la responsabilidad es de dos para cuidar a una persona, pero también para cuidar a la casa. No, porque muchas veces ya te ayudé a lavar los trastes, ya te ayudé a barrer e incluso hacen bromas, ¿no? No, pues yo ya te ayudé, ya me toca a mí sentarme. O sea, qué padre que me ayudaste, pero aquí la cuestión es la responsabilidad, ¿no? Que la corresponsabilidad que existe en un hogar, porque eso es lo que debe funcionar, debe de existir una corresponsabilidad. Hay un gran problema en muchas familias en donde no hay un reconocimiento del trabajo que hacen las mamás. Yo he visitado muchas casas, conozco a muchas mamás que ya son grandes y que en realidad cuando los hijos van a visitarla, los hijos ya mayores, pues lo único que llevan es trabajo para la mamá, ¿no? Trabajo, ya venimos a visitarte y ahora necesito que me hagas de comer, que me sirvas, pero no hay como esta sinergia en venimos a visitarte y mira que te trajimos esto, o me pongo a cocinar contigo, o entre todos ponemos un granito de arena para que esa visita se convierta en algo lindo y no dejarle la chamba a la abuelita o a quien esté ahí, ¿no? También eso es muy importante. No crean que las mamás, que esto del burnout se da en las mamás jóvenes, ¿no? También se da en las mamás que ya son grandes, se da en las abuelitas también, ¿no? Eso es como, hay que reconocerlo. Faltas de políticas de apoyo a la maternidad, pues todo lo que tiene que ver con la política pública, que es cuando nos dan la incapacidad por maternidad, nos dan muy poco tiempo y aparte de ese poco tiempo, cuando ya regreso yo a trabajar, no tengo yo un lugar o por 8 horas, no es que olvide a mi hijo, pero pues tengo que trabajar y aparte lo tengo que ir a dejar a una guardería o con alguien que me ayude. Y también eso es una carga mental porque muchas veces las mamás dejan de trabajar justo por eso, porque no quieren abandonar al hijo, ¿no? Entonces es una carga pesada en donde tú empiezas a dejar parte de ti
lo que eras por cuidar a un pequeñito, y eso también a nivel mental o a nivel individual pues te va a pegar, ¿sí? Y pues hay una invisibilización del cansancio materno. Siempre nos dicen, como lo decía al principio, no aguantas nada, yo tuve 10 y ve, tú ya estás bien chillona, ¿cómo es posible que digas que no puedes si yo sí pude? Pues sí, pero cada quien tiene un nivel de como de, no sé, de entender tus labores o de soportar, no sé cómo llamarle. Cada persona es diferente, cada individuo puede de formas diferentes y eso está maravilloso, por eso nos hace como tener muchos colores y nos hace como observar que sí y que no puedo tomar de cada uno de ellos. ¿Cómo puedo prevenir el burnout? Pues primero reconocer que estás cansada, eso es como lo básico, que ya no puedes y que necesitas un apoyo, porque solas es muy difícil que podamos, difícil en el sentido de si quiero ir a trabajar y si tengo también que cuidar y esto, yo necesito buscarme una red de apoyo totalmente. Repartir, si es que vives en parejas, repartir responsabilidades en casa, o si ya tienes hijos mayores, lo mismo, se reparten responsabilidades en la casa. Tener espacios personales, no solo para ti como mamá, sino también fomentarlo en los hijos. Tener espacios en donde este es mi espacio, este es mi momento de ver mi serie, de acostarme, de leer un libro, de ir al cine yo sola. Y eso no significa que yo esté dejando de amar a mis hijos, sino al contrario, quiero estar sana para ustedes, que eso es de lo que trata como esta cosa de no excedernos en nuestra labor como madres. Hablar y verbalizar lo que uno está sintiendo, siento que no puedo, siento que me falta, necesito apoyo y sobre todo buscar ayuda si es necesario, buscar ir a terapia. Porque cuidarnos a nosotras de pues todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental le pega directamente a nuestros hijos, porque cuidarnos a nosotras es cuidarlos a ellos y poder entender lo que me está pasando. El burnout materno, vamos a recordar que no es no es debilidad, porque no lo es solo una sobrecarga física, emocional y de todo lo que tiene que ver con mi interior, y para ello necesito entender que no hay madres perfectas, todas necesitamos descansar, necesitamos que nos comprendan y necesitamos el apoyo de alguien. Afortunadamente yo y sé que muchas otras mamás como yo tenemos el apoyo de nuestros papás, ¿no? O de nuestra mamá, y tenemos una red muy grande en donde a lo mejor si yo no puedo hablar con mi mamá, pues yo sé que puedo hablar con alguna amiga y decirle, oye, mira, me está pasando esto, ¿cómo le hago o cómo le has hecho tú? Y entonces ya empezamos como a enriquecer nuestro proceso y va a ser muchísimo más fácil, ¿no? Estuve buscando algunos datos de aquí de México porque yo siento que de repente hay una vulnerabilidad mayor en ciertas mujeres porque somos diferentes, y entonces en esa diferencia hay quien sí recae muy duro, hay quien sí requiere medicamento, hay quien tal vez sí requiere cierta hospitalización. Lamentablemente aquí en México no hay una cifra en donde nos mencione cuántas mujeres son internadas en psiquiátricos por un cansancio extremo. Y sí las hay porque hay burnout tiene mucho que ver con lo que es depresión, ansiedad y trastornos por estrés. No podemos, o más bien no, este burnout no se registra como un diagnóstico formal, o sea, el cansancio extremo no se registra como un diagnóstico formal. Si nosotros acudimos a nuestro servicio de salud y yo empiezo a contar cómo me siento y qué es lo que me pasa, lo primero que me van a decir, y esto es muy lamentable, pues es, señora, pues usted es mamá y se tiene que aguantar, ¿no? Y esto sucede mucho porque muchas veces pues eres mamá y ni modo, ¿no? Te tienes que aguantar ante lo que te está sucediendo.
Sin embargo, bueno, pues sí se tipifica como depresión, como ansiedad y como trastornos de estrés, pero muy pocas veces en ese sentido en nuestros servicios de salud nos pueden medicar, ¿no? Y aquí la cuestión no es medicarse, sino es más bien que se diagnostique algo y que se nos que no se normalice el hecho de que por ser mamá, pues yo me tengo que aguantar todo, porque eso no es verdad, ¿no? Los datos que sí hay, que sí encontré es pues que hay un alto nivel de agotamiento en madres mexicanas. Un estudio nos indica que las madres presentan más agotamiento que los padres, con niveles significativamente mayores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mamá no es que se le reduzca la responsabilidad al papá, pero seamos honestos, las que llevan toda la carga de esto son las madres. Los padres van a trabajar, muchos son proveedores y en eso se quedan, en proveer. Llegan, qué padre, sírveme de comer, ¿cómo están? ¿Todo bien? Así que padre, vámonos a dormir, ¿no? Voy a ir a ver la televisión, el fútbol, las noticias, yo que sé, una película, y ya mis hijos andan por otros lados, a lo mejor ya hasta se durmieron y yo ni me enteré de todo lo que la mamá hizo durante el día para que en la noche llegáramos a esto, ¿no? Y también muchas veces la falta de comunicación con tu pareja hace que este burnout se incremente porque no estamos manteniendo una sana convivencia y muchas parejas lamentablemente pues rompen debido a esto, ¿no? A la falta de la comunicación, que ya hablaremos de esto en algún otro programa. El burnout parental, porque aquí no olvidamos a los papás, también es muy frecuente. Hicieron un estudio en Tabasco en donde se menciona que el 67.2% de madres y padres presentaron burnout parental. Es leve, pero de ese 67.2, ¿quién creen que tuvo los niveles más altos? Pues sí, las mamás, ¿no? Las mamás, siempre las mamás. El cansancio extremo en mujeres cuidadoras. Hay una encuesta nacional de cuidados del 2023 en donde nos indica que el 39.1% de mujeres cuidadoras reportan cansancio constante, 31.7% duermen menos, 22.7% presentan irritabilidad. Y esto, bueno, pues es un cansancio crónico que ya está presente a gran escala, o sea, hay que checar esos números también y ponerles mucha atención. Impacto grave en salud mental materna. En México, cerca del 19.9% de madres presentan síntomas de depresión. Hay que echarle un ojo a todo lo que es la depresión posparto y de cómo tiene que ver con la forma física de tu cuerpo se perdió, pero después también tiene que ver con, pues tú ya no eres tú, ¿no? Ahora tú eres mamá y te debes a otra persona que va a depender absolutamente de ti. Y eso implica, pues, que vas a dejar un montón de cosas atrás que muy difícilmente vas a regresar a ellas, ¿no? Hay millones de mujeres afectadas con esto, con los síntomas de depresión. Y nos dice aquí, en un hospital del IMSS, 66% de madres evaluadas presentaron depresión, incluyendo casos muy graves. El burnout puede escalar a crisis severas, sí, eso es lo preocupante. ¿Cuáles son las crisis severas? Bueno, pues hay investigaciones en México que nos advierten que el burnout en madre puede llegar a que las mamás se desvivan si es que no son atendidas a tiempo, si es que no están correctamente valoradas, ¿no? Aunque no haya cifras de internamiento por burnout, sí hay evidencia de que el agotamiento materno puede escalar a problemas psiquiátricos graves que requieren atención clínica. Y totalmente, o sea, hay casos que existen dentro de la clínica. ¿Por qué? Porque no hay una visibilización, aún no se visibiliza, está muy por debajo de lo que estamos viviendo. La maternidad, lamentablemente, todos, o bueno, en su gran mayoría, se normaliza con esta parte de es muy bonita, es lo más bello que te puede pasar en el mundo. Sin embargo, todas estas cifras nos indican cosas
que debemos de tener cuidado. Y lamentablemente a nadie nos educan con todos estos puntos, ¿no? A ver, tú quieres ser mamá, fíjate muy bien lo que puede llegar a pasar. Porque hay muchas chicas que ahorita yo convivo mucho con jóvenes, con adolescentes, que una de sus prioridades es ser mamá y mamá joven. Entonces sí, qué bueno, qué padre y es muy loable, pero ya para poder hacer eso tú tienes que también vivir tu vida primero, tienes que descubrirte, tienes que autodescubrirte qué es lo que quieres, qué te gusta, para poder después darle vida a un ser humano. Sí, como bien lo dijimos, en México no existen cifras oficiales que nos digan cuántas madres han sido hospitalizadas por burnout, pero los datos sí nos muestran algo muy alarmante, y es que millones de mujeres viven cansadas, tienen altos niveles de estrés y hasta depresión. Es decir, este problema existe, no podemos no visibilizarlo, pero a veces no se nombra. No sabemos por qué estamos deprimidas, incluso llegamos a terapia y no entendemos por qué es nuestra depresión. Simplemente es porque ahí está, pero debemos de buscar como que en el interior. Nos dice aquí Luna Luz, un tema muy importante, un trabajo que no se ve ni se valora, y es que sostiene los hogares. Saludos, maestra Xochitl. Saludos, Luna, un abrazo. Lamentablemente esto es muy invisibilizado. Hay lugares en donde podemos acudir nosotros para poder hablar de ello. Básicamente tengo que buscar una terapia para que me puedan ayudar, pero sí tratar de nombrar lo que estoy sintiendo, eso es una de las cosas más importantes. No dejar un poco esta normalización de la mamá perfecta, porque no existe la mamá perfecta, eso es un spoiler alert. O sea, todas las personas que crean que la maternidad es lo más perfecto, lo más bello y lo que nos va a ayudar a ser felices durante toda nuestra vida, les tengo una noticia y no es verdad. O sea, va a haber momentos en los que ya te sobrepase todo. Y más si empiezas a tener más hijos, ¿no? Entre más hijos, más cansancio, porque recordemos que es más chamba. En realidad, todo esto sí puede convertirse en un problema de salud mental grave. Y yo creo que aquí lo principal es como voltearnos a ver, reflexionarnos, y saber que, pues vaya, no estamos exentas a padecerla, ¿no? Porque muchas veces no lo puedo reconocer e incluso no sé ni siquiera qué me está pasando, y ahí es donde debemos de ser un poco autocríticas con lo que nos está sucediendo. Yo siempre les digo a mis alumnas, cuídense, porque ustedes tienen que vivir ahorita, tienen un campo gigantesco donde tienen que conocer, y tener un hijo implica olvidarnos un rato de todo ese horizonte que vemos por ahí, que está muy padrísimo, pero tenemos cierto tiempo en el que está detenido. Ahí nos vamos a detener un rato hasta que podamos, como nosotros como mamá, definir o entender que nuestros hijos ya pueden agarrar camino, pero mientras tanto esos seres que salieron de nosotras pues requieren a su mamá y somos responsables de ellos, y sobre todo las que somos mamás autónomas pues lo vivimos más. Y si viven en pareja si tienen hijos con su pareja, sí definir desde el principio que ambos son responsables de esa persona, y entonces si tú te comunicas con tu pareja, tal vez puedas erradicar un poquito más el hecho de que no llegar hasta el burnout extremo, ¿no? Y pues bueno, esto fue el tema de hoy. Gracias por haberme escuchado, a todos los que andan por ahí, un abrazote. Ojalá haya alguna mamá por ahí que quiera venir a platicar conmigo aquí acerca de su vida como mamá, que nos quiera contar alguna anécdota. Yo puestísimo, el micrófono está puestísimo para cualquiera de ustedes para que nos venga a contar su maternidad y cómo la vive. Pues yo soy Xochitl Gil Quintero, esto fue Soy Mamá Moderna.
Un saludo a todos y pues otra vez felicidades a Nesa Radio, que cumplen sus primeros 30 años de labor aquí en Nesa, y que ojalá pues sean muchísimos más, que le lleguen a más personas y que podamos siempre ser como un referente en el andar del apoyo social, ¿no? De aquí de nuestro municipio. Pues cuídense mucho. A ver, aquí hay un comentario antes de que nos vayamos. Dice, es muy importante este tema. Hola Miriam, ya sé que es Miriam. Es muy importante este tema, ¿cierto? A nadie nos educan para esta etapa de la vida. Depresión es una superdepresión, trae uno muchas cosas en la cabeza. Yo tuve 3 y me estaba volviendo loquita. Felicidades, Xochitl, un gran tema como todos los demás. Muchas gracias, un abrazo, Miriam. Y pues bueno, ahora sí, me despido. Cuídense mucho, estamos en contacto, nos vemos dentro de 8 días. Espero yo tener aquí un invitadazo, porque también vamos a hablar de paternidades, aunque luego me digan que no invito a hombres, pero sí, aquí yo soy muy inclusiva y soy totalmente pro de la equidad de género. Así que un abrazo, esto es en Nesa Radio 97.3 de su FM. Yo soy Xochitl Gil y nos vemos y nos escuchamos dentro de 8 días. Bye bye. Estás escuchando XHN